Bueno, quiero decir que estoy muy contento, no porque la historia mía sea muy interesante o porque sea muchos que me conocen, tanto en Estados Unidos, toda América Latina, España, esto sea muy, muy interesante. He repetido y he dicho que esta historia, más que todo, está dirigida a la gente joven, al mago joven de la misma edad de 14, 15 años, donde aquí, en la Casa Mágica, que tenemos cursos para esa edad, y hay sábados que tenemos hasta 12, hasta 15 muchachos aquí en el estudio de la Casa Mágica. A ellos va dirigido este mensaje, estas anécdotas, porque yo no los puedo considerar ni mucho como historia. A todos mis amigos del mundo entero, que ya los he nombrado antes, también van, porque cada mago de esta edad, como Chencay, como lo puede ser Deren Dingel, como puede ser Frank García, tienen su historia también, su forma de inicio, su forma de cómo muchos de ellos, sus padres no querían, dejaron los estudios. Muchos de esos tienen su historia también interesante. Y yo que tengo la oportunidad de aquí, a través del canal de la Casa Mágica, de poderlo contar, lo cuento no por el ego, por la cuestión de que sepan mi historia, que por cierto, incluso para mí es muy interesante, porque si ustedes siguen estas anécdotas, se darán cuenta que llegaremos un momento que estaremos hablando con Fred Katz, con Arturo Ascanio, cómo entra a las 6 estando yo en Juan Tamarit, estando yo no en el jurado, sino los que estaban en el consejo de admisión. Y hay muchos magos importantísimos en mi vida que vamos a tener entrevistas que yo hacía. Por ejemplo, tenemos un cassette, un DVD, que lo va cassette, pero lo vamos a pasar a DVD para que ustedes lo vean, con entrevistas con magos fabulosos, pero muchos y muy buenos. La historia con los Tannen, con el Castillo Mágico, todo eso está por venir. Pero quiero mandarle este mensaje a toda la juventud, a todos aquellos muchachos magos que vienen aquí y encuentran profesores, encuentran DVD, encuentran conferencias, encuentran aparatos, cartas de todos los tipos, para que sepan que la generación mía y la posterior todavía las pasamos muy duras para una profesión de mago, que yo siempre digo, qué difícil es ser mago. Bueno, y seguimos. El libro estaba ya, como ustedes saben, en el colchón, ya era mío. Yo había venido mojado, me acuesto temprano porque quería dormir temprano para levantarme temprano. La astucia, si se le puede llamar astucia, de niño de 14 años con una perspicacia ya muy demostrada, resulta que siento que se van mis padres a trabajar, siento que mis hermanos mayores se van también a trabajar, y entonces estoy yo previendo lo que venía, haciéndome el dormido, que iba a venir mi madre a despertarme para decirme que me tengo que ir a la escuela. Preveo y entonces meto la cabeza debajo de la almohada para que la frente se ponga caliente. Y entonces cuando llega mi madre, efectivamente, y me dice: Enrique, que te tienes que ir ya, que es la hora de la escuela. Entonces yo digo: ay, mamá, fíjate, ay, madre, que es que yo pues, no sé, como anoche me mojé, parece que tengo un poco de fiebre y a lo mejor las anginas, otra vez con las anginas, que vamos a tener que operar un día de esto, a ver, tócame aquí. Y entonces me tocó. Y como yo había metido la cabeza debajo de la almohada, ¡ay, sí, estás calentón! ¡Estás caliente! Bueno, mira, tómate no te muevas de la cama, tómate una tableta local que te la dejo aquí en la mesilla de noche, y yo me voy a marchar y te voy a dejar porque tengo que ir a la plaza del mercado. Y me ha dejado solo. Y me ha dejado solo, que es lo que yo quería. Sentí la puerta que mi madre había cerrado y enseguida me levanté y fui a buscar la prestidigitación al alcance de todo. La prestidigitación al alcance de todo, lo veo, lo releo, lo abro, vuelvo a leer el título prestidigitación al alcance de todo por el prevístero Wenceslao Ciuró, nombre artístico Linkeifú. Lo veo, lo abro, veo, escamoteo, abro otra vez, lo vuelvo a cerrar, vuelvo a leer el título. O sea, había tal emoción y tal desespero por tener el libro, que efectivamente yo aproveché esas 2 horas para repasarlo, y me di cuenta que tenía que tener un secreto que nadie sabía,
tenía que guardar el libro muy bien, porque si se enteran mis padres, si se enteran mis hermanos, que iba a la escuela malamente, haciendo mucho esto y tal, como he dicho en secciones anteriores, yo tengo que ocultar el libro. Y para ocultarlo se me ocurre nada más y nada menos que buscar una hoja del ABC, forrarlo, como que me habían enseñado en el colegio, forrarlo se hacía mucho de forrar los libros para conservarlos, y entonces con un poco de engrudo, que es harina de trigo, ahí lo pegué como pude para guardarlo. Y estuve leyendo hasta que llegaron toda la familia, primero mi madre, después del trabajo llegaron otra vez a comer la familia, y ya no pude tal. Pero por la tarde, como yo había elegido el escamoteo y la manipulación, pues con las pesetillas que me había dejado Modesto Llerena, aquellas pesetillas en calderilla, lo que fui rápidamente a buscar una baraja. Porque las que tenía, ya aquello ya no eran nada, y ya yo veía que aquello era más serio. Y me fui a se llamaba La Casetilla, un lugar donde se compraban todos los artículos escolares, y yo sabía que ahí vendían. Y llegué al de La Casetilla y le dije, mira, por favor, ¿cuánto cuesta una Pabellón 1? Que entonces era un tamaño que se vendía, no tenían orla blanca, casi nunca de las barajas españolas, excepto las de póker, tienen orla blanca. Y me compré dos, no sé si, no lo había leído en el libro, pero quizás la intuición, una roja y una azul de dorso, y me fui con esas barajas a la casa. Al siguiente día, pues, no hace falta decirle a ustedes, era fiesta, mis hermanos se fueron con los amigos, mi padre a pasear, yo le dije, no, todavía estoy un poquito malito y tal, me voy a quedar en la casa. Y ese día ya empecé a practicar con los efectos que había de escamoteo y manipulación. Y ahí tenía, bueno, para qué decirles a ustedes, de todo, había algo que me llamó la atención, que hoy le llaman floritura, y allí se llamaba, entonces, se llamaba pases de, a ver si lo recuerdo bien, de lucimiento, que son hoy en día las figuras. Y ahí aprendo el acordeón, la cascada, los abanicos, los molinos, los chasquidos, y lo voy aprendiendo. Y empiezo a practicar. Así se me va el año 1949. Se me va en eso, practicando. Y ya a último del 49, cuando ya tenía fuerza yo, si no fuerza, por lo menos ya hacía muchas cosas. Porque donde me decía Wenceslao Ciuró que te debía de tardar un mes practicando no sé cuánto tiempo en hacerlo bien, yo veía que a los 15 días y a los 10 días y a la semana lo hacía perfecto. Porque a lo mejor practicaba más horas de lo que él decía. Ahí empecé a hacer entonces, ¿qué necesita un prestidigitador para que saber si es bueno, si lo que está haciendo lo está haciendo bien o mal? Necesita práctica, y después llevarlo al público. Porque si lo hacía con los familiares, con los amigos de Desi, enfrente a los hermanos de Desi, no sabía bien si estaba bien hecho o no mal hecho. Y yo me ponía en bares. Si tenía oportunidad sacaba la baraja y lo hacía, en negocios de amigos de mi padre que tenían negocios de ferretería o que tenían una droguería. Yo iba a hacerles, mira que tengo esto, que no sé qué, peñas, bares. Y hay una anécdota muy buena que después con el tiempo ya les voy a decir, que el hermano mío, que era un señor de mucha categoría, digo esto porque murió lamentablemente, y fue que influye para que yo venga a Venezuela, llegó a la casa un día diciéndole a mis padres que no diga que es hermano mío, pero que me lo he encontrado en la taberna del Tuerto, que tenía muy mala fama, y yo estaba así, venga con la baraja, los tipos con la caña y haciendo juegos de mano. Él dijo eso, yo sé que en un momento de emoción o lo que sea, y empecé también ya todo ese año aprendiendo algo de mentalismo, que aprendí algunas cosas. El cerebro atómico tiene muy buenas cosas, aprender la línea magnética, eso no podía practicarlo así como las cartas, porque ya necesitaba de un público, un escenario o un salón para poderlo hacer. Y aquel año del 1949 me llamó mucho la atención un gran mago. Todos me causaban expresión, todos, tal. Por el señorío
por la buena prestancia. Yo ya tenía un poco de más años y más cantidad que cuando veía al conde de Aguilar. Vi a Céfalo, un mago checoslovaco increíble, con una de altura, con una sonrisa, con un movimiento suave, varoniles, haciendo, por ejemplo, lo vi lo que hacía esto muy mal hecho Quinito, el de las almendras, y esto con una personalidad. Me gustó mucho como hizo los aros chinos. Y ya no, yo ya quería ser de ese tipo. Ya vino otro mago que se llamaba, que hacía kilometraje también, Alfera, que había venido con el Circo Arizona. Ya hacía ahora kilometraje, lo ayudé, porque yo ya en ese momento, yo ya no era aquel niño de antes, yo era ya el ilusionista del pueblo. Hombre, yo me presentaba a ellos como diciendo, mucho gusto, señor Alfera, yo soy el ilusionista del pueblo. Y entonces eso ya, como le hacía cositas y tal, ellos daban por hecho de que efectivamente yo era el ilusionista del pueblo. Y con Alfera muy buena relación. Aprendí allí la pagoda china, que en inglés es el Square Circle, lo aprendí con él. Y la fama ya empezó durante ese año del 49 y parte del 50, pues ya empezó a correr mi fama por por un pueblo, siempre es un pueblo. Oye, que el hijo de Isidoro que hace unas cosas ahí, tales, no sé cómo, que tal, y tal, que oye, que no has visto al hijo de Isidoro con las cartas, las hace, no sé cómo y tal. Entonces, ya empecé a tener, no fama, pero a ser ya conocido, porque en el pueblo, a partir de todo, solamente hoy en día, 50 y tantos años después, no ha salido sino uno, nada más que el gran Henry, el cual ahora quieren ponerme un nombre de una calle por allí y todo. Entonces, esa fama del pueblo, que viene así, de esa manera, resulta que un día mi padre ya habían, como he dicho antes, ya habían cedido, ¿no? Verán ustedes la prueba que me hace mi padre de posteriormente, el año que viene, para que yo siga o no siga para que me decepcione y no siga con la magia. Muy difícil era eso. Entonces, ¿qué viene? Bueno, viene nada más y nada menos que un día un señor que manejaba la cosa cultural del Frente de Juventudes, manejaba una rondalla, y hacían de vez en cuando en los pueblos de la comarca, hacían presentaciones como una especie de proselitismo de la sección femenina, de la sección de los Frentes Juventudes, de la juventud. Hacían actos culturales donde pues se presentaba uno que tocaba la armónica, otro que declamaba, que era un poeta que hace declamaciones, algunos con la rondalla, que se llamaba en ese momento la rondalla, y le dijo a mi padre, oye, que me he enterado de que tu hijo y que hace cosas muy buenas con las cartas y con unos pañuelos que los transforma en huevo y todo eso, que eso está en el libro, y fue uno de los números míos de mucha fuerza posteriormente. Oye, mira, yo tengo en tal pueblo, la próxima semana tenemos un acto cultural y queremos, a ver si le dice a tu hijo si quiere venir. Y entonces mi padre no me lo dijo a mí directamente, sino que llegó a la madre, que siempre es la más esto y tal, y me dijo, Enrique, ¿qué ha dicho Rafaelillo, el de la rondalla del Frente Juventudes, que tienen un acto cultural en la Solana del Pino, un pueblo perdido por allí entre las montañas de la comarca entre Córdoba y Ciudad Real, que si quieres ir a hacer allí uno esto y tal? Entonces yo dije, Dios mío, y eso como es, ya con público, con el poeta, con la rondalla, y yo hacer magia, si yo no tengo ni mesa ni velador, como decía el padre Wenceslao Ciró. Pero yo le dije, sí, completamente, me voy a ir con él, y dile a padre, que le diga a Rafaelillo que cuando salimos, dónde salimos y tal, y que yo voy ese domingo a la Solana del Pino. Y entonces lo vamos a dejar para el próximo episodio, cómo es cuando yo me presento en público por primera vez, presentado por un señor, en que yo ya salía como un artista, uno más, en un espectáculo modesto, en pueblo y todo, pero ya para mí aquello era lo más grande. Y entonces ahí empecé, después de esa actuación,
que les voy a contar en el próximo episodio, a decir algo cuando iba con mis padres a la Virgen de Gracia, que es la patrona de Puerto Llano. Yo solamente le pedía una cosa, le rezaba una cosita, una Ave María, un Padre Nuestro, lo que sea. Nos habían enseñado a eso porque estábamos en la época del régimen franquista y había que ver la cosa esa. Y entonces yo llegaba y le decía siempre esto: Virgencita de Gracia querida, hazme ilusionista, pero cobrando, cobrando.